Buenas noches, mi nombre es Jesús Emanuel Muñoz Chávez, curso el módulo 8 de Prepa en línea CEP y este es mi anteproyecto de investigación. Comienzo con la introducción. Aquí explico la relación de los derechos humanos y la diversidad cultural. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Esto quiere decir que son garantías en forma de leyes que protegen a todos los seres humanos contra lo que amenace o afecte su dignidad. Como estos derechos se basan en la dignidad humana, todos los humanos, sin importar las diferencias de cualquier índole, pueden gozar de ellos, simplemente por el hecho de ser humanos que merecen ser tratados con dignidad. Estos derechos, por consiguiente, contribuyen al bienestar y al desarrollo integral del individuo. Lo que acabo de explicar se relaciona directamente con la diversidad cultural, porque si partimos de la idea de que los seres humanos debemos de ser tratados con igualdad y respeto, en una sociedad, por consiguiente, en una sociedad culturalmente diversa, todas las culturas deberían poder ejercer estos derechos, pues su correcta aplicación es necesaria por lograr una interacción armoniosa en donde se conviva y se relacione pacíficamente con los que son diferentes, fomentando el respeto a la diversidad cultural. Continúo con el objeto de estudio, en donde explico las implicaciones, la relación que guardan los derechos humanos en la diversidad cultural de mi entorno, que es México. México es un país con una gran diversidad cultural y gran parte de esta diversidad es conformada por los grupos indígenas originarios del país. Los grupos indígenas originarios son aquellos que estaban aquí antes de la conquista, como lo son los mayas o los tarahumaras. A pesar de esto, estos pueblos indígenas a través de la historia han sido discriminados y excluidos en ámbitos como la salud, la educación, la justicia, el empleo, y esta discriminación pues se agrava por los estereotipos contra estos pueblos. Que estos estereotipos los asocian con pobreza, falta de disposición y capacidad para trabajar. También, por ejemplo, el racismo, se tiene una idea mala contra su color de piel. Entonces, esta discriminación hace que estos grupos tengan que pasar obstáculos pues que no deberían ser para el goce de sus derechos, como la falta de recursos para ir a la escuela, para su formación académica y mayor dificultad de conseguir empleo. Si lo vemos de una manera realista, es un problema grave en relación con los derechos humanos y deja ver una incapacidad en el país para hacer valer los derechos humanos de todos, en especial de estos grupos que representan prácticamente nuestra diversidad cultural. Y esta diversidad debe reconocerse, apreciarse y preservarse, pues es lo que da sentido a lo que nos identifica como nación, a nuestra identidad. Sigo con el planteamiento del problema. Mi problema de investigación fue la pobreza en los pueblos indígenas de México. La pobreza es una problemática que es cercana a mi entorno. Mi entorno aquí lo estoy considerando todo México, porque en todo México existen estos grupos que sufren de este problema. Y bueno, la pobreza de estos pueblos, de acuerdo a todo el marco teórico que tengo, está muy relacionada con la discriminación, que causa dificultades en su educación, en la falta de oportunidades laborales, en lo que favorece su pobreza. Entonces esta discriminación constituye una transgresión a los derechos humanos, sobre todo a los derechos de los pueblos indígenas, porque se les excluye de ámbitos sin una razón justificable. Seguimos con los objetivos y preguntas de la investigación. Los objetivos que quiero alcanzar son conocer las causas que están detrás de la pobreza de los pueblos indígenas, analizar cómo influye la discriminación hacia los pueblos indígenas en los niveles de pobreza que presentan
Y por último, proponer sugerencias que contribuyan al combate de la pobreza en los pueblos indígenas. Las preguntas que están basadas en los objetivos serían las siguientes. ¿Cuáles son las causas de la pobreza en los pueblos y grupos indígenas? ¿Qué papel juega la discriminación y exclusión hacia los pueblos indígenas en sus niveles de pobreza? ¿Cómo podemos contribuir a la erradicación de la pobreza en los pueblos indígenas? Aquí la justificación. Mi investigación tiene como objetivo descubrir las causas de la pobreza en los grupos indígenas de México y la relación que guarda con la discriminación que sufren estos. De esta manera podemos conocer las causas y podemos formular acciones y proponer sugerencias que contribuyan a su combate, hacia el combate de la pobreza y la discriminación de estos pueblos, porque esto presenta una agresión a sus derechos humanos, los mismos que son necesarios para una buena interacción en sociedad, en una sociedad culturalmente diversa, tan diversa como lo es México. Aquí está la delimitación espacial. Y mi investigación, en caso de que fuera realizada, podría tener impacto en todo el territorio mexicano, puesto que se toman datos a nivel nacional. Entonces, los resultados también tendrían implicaciones a nivel nacional. La población, como bien dije, si se realizara esta investigación, sí se recabarían datos de toda la población indígena en México. Y según lo que dice el INEGI, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2020, aproximadamente 7.364.645 personas son las personas mayores de 3 años que son hablantes de la lengua y por eso se les considera indígenas. Aquí está mi marco teórico. Este sí lo voy a leer literal. Dice así. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, por sus siglas, expone que la población indígena históricamente ha presentado altos niveles de carencias sociales y económicas que dejan ver un mayor nivel de pobreza en relación con la población nacional, Asimismo, en la educación se deja ver una gran diferencia en relación al resto de la población nacional. Por ejemplo, un 16% de la población indígena mayor de 15 años no cuenta con estudio alguno, mientras que en el resto de la población solo es el 6% estas personas. Asimismo, el Coneval señala que la precariedad en las condiciones de vida de la población indígena en México ha sido sistemáticamente mayor a la de la población no indígena y que ésta parece no haber mejorado desde el 2008 al 2018. Pues menciona que en el 2018 el porcentaje de población indígena en situación de pobreza era de 79.5%, mientras que solo el 39% de la población no indígena presenta este problema. Ahí se puede ver la diferencia. También se explica que las comunidades indígenas más pequeñas son las que presentan mayores niveles de pobreza. Eleonora Nun destaca que pese a presentar mayores carencias en todas las dimensiones, estas han disminuido en la población indígena a un ritmo similar que entre el resto de la población. En este grupo percibe sistemáticamente ingresos que en el resto de la población. Este grupo percibe sistemáticamente ingresos menores que los demás por empleos en sectores similares. Entonces esto sugiere que mientras la inversión pública se ha focalizado de manera efectiva en los más pobres, en el mercado laboral operan ciertos mecanismos de discriminación en contra de la población indígena que determinan restricciones en el acceso a mayores ingresos. Por su parte, Óscar Calvo González explica que las diferencias entre las tasas de pobreza de los indígenas y el resto de la población puede ser explicada por factores como que los indígenas tienen una mayor tendencia a vivir en áreas rurales, tienen menores niveles educativos, etc. Pero aún así, esas no son todas las causas, por lo que sugiere que la población indígena enfrenta desafíos particulares para beneficiarse del crecimiento y salir de la pobreza. Ok, la metodología.
Aquí yo elegí una metodología mixta o por lo menos una metodología cuantitativa que nos permita recabar datos, debido a que es un tema complejo y que tiene varias aristas. Entonces yo opino que convendría mejor una metodología mixta. Y por último, el comentario sobre mi experiencia. Y aquí pues yo puedo decir, como en todos los módulos de Prepa en línea CEP, me ha resultado muy interesantes todos estos temas, sobre todo aquí porque aunque se me hacen un poco complicados estos temas de investigación, siempre se aprende muchísimo, se aprende del método científico, se aprende de todo lo que tiene que hacer alguien para obtener conocimiento válido y que no solo se sustenten opiniones. Se aprende, por supuesto, a ser disciplinado, a buscar información confiable, información que realmente nos pueda servir. Y es todo sobre mi experiencia.